Un saludo cordial a todos los que nos están viendo en este momento. Les habla Carlos Alberto Camargo Cartagena. Yo soy médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y soy abogado titulado de la Universidad Libre de Colombia con especialización en Derecho Administrativo y además de lo anterior conciliador en Derecho. Nos dedicamos en Camargo y Cartagena a Abogados en Salud, empresa de la cual soy el jefe jurídico, como tema fundamental a la responsabilidad tanto civil como del Estado. Vamos a tocar hoy un tema que tiene que ver con cuándo en la prestación de servicios médicos los médicos o la entidad prestadora de servicios de salud o la EPS tienen responsabilidad. Este es un tema bastante extenso, para lo cual vamos a abordar una de las tantas temáticas a través de las obligaciones del médico y de las instituciones de salud. Me explico. Son obligaciones, por ejemplo, del médico y de las instituciones de salud realizar una adecuada historia clínica. Esa es una obligación que le compete al médico de la institución de salud. También existen una serie de principios que deben cumplir tanto personal asistencial, médico y paramédico, como las instituciones prestadoras de servicios de salud. Vamos a hablar hoy de uno de esos casos y es el principio de beneficencia y no maleficencia. ¿Qué quiere decir eso? Los médicos están obligados a dirimir cualquier duda en pro del paciente. Es decir, tal como existe, por ejemplo, en el derecho penal, el indubio pro reo, o sea, cualquier duda se resuelve en favor del reo o del sindicado. Y en lo laboral existe el indubio pro operario, es decir, cualquier duda en el derecho laboral se resuelve a favor del trabajador y no del empleador. En este caso, el médico también está obligado a resolver cualquier duda en favor, en pro del paciente. Lo podríamos llamar el indubio pro paciente. En este caso, ¿a qué nos referimos? Ejemplo. Y estos ejemplos a los que me voy a hacer referencia están suscitados en casos de la vida real, casos que nosotros hemos llevado a cabo. Ingresa un paciente, un adulto de 55 años masculino con antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, alteración en el colesterol y en los triglicéridos, y ingresa a un servicio de urgencias de un tercer nivel de atención acusando dolor torácico, es decir, dolor en el pecho, dolor opresivo en el pecho. Efectivamente, este paciente, hay muchas patologías que pueden causar dolor torácico en un paciente de estas condiciones. Dentro de estas patologías pueden estar el infarto agudo del miocardio, pueden estar otras patologías, ejemplo como la inflamación de los cartílagos costales, la condritis, podrían estar las neumonías, pueden estar, y una serie de patologías que pues no es menester aquí deslindar o nombrar. Sin embargo, ante la duda y teniendo en cuenta la edad del paciente, el género, los antecedentes médicos, los antecedentes quirúrgicos, farmacológicos, etc., el médico podría entrar en una duda y decir: este paciente puede estar cursando efectivamente con una enfermedad coronaria que lo lleva a tener un dolor torácico, pero también el médico puede decir, pero también podría estar cursando, por ejemplo, con una condritis, una inflamación de los cartílagos costales, o con una neuritis, una inflamación de los nervios subcostales que también puede producir ese tipo de dolor. ¿Cómo resuelve el médico estas dudas? Entonces, siempre el médico debe favorecer al paciente, y en este caso favorece al paciente presumiendo que lo que tiene el paciente es lo más grave hasta que demuestre lo contrario. Me explico. En el caso en que nosotros estamos viendo, el paciente tendrá un infarto agudo del miocardio o una enfermedad coronaria que lo
puede llevar a la muerte en pocas horas o en pocos minutos, hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que el médico haya desplegado todas las actividades clínicas y paraclínicas suficientes para descartar que el paciente efectivamente no está cursando con un infarto agudo del miocardio. En el caso en que nosotros analizamos, el paciente ingresó a un tercer nivel de atención con dolor torácico. El médico que hizo el triage, que no es más que una clasificación de urgencias, es decir, el triage no es más sino salgo a la sala de espera de un servicio de urgencias como de un hospital de tercer nivel, y al ver que hay muchas personas esperando atención, tengo que clasificar a ver a quién atiendo primero y a quién atiendo después. En esa clasificación del triage, el médico consideró que el paciente lo que tenía era una neuritis o una condritis, es decir, una inflamación del cartílago costal o una inflamación del nervio, y que precisamente podía darle salida sin ningún problema, remitiéndolo a un segundo nivel de atención. El paciente había ingresado al tercer nivel de atención y lo remitieron a un segundo nivel de atención. Este señor efectivamente coge el taxi al frente del hospital de tercer nivel de atención, se dirige hacia el hospital de segundo nivel de atención, y llegando a este hospital, bajándose del taxi y empezando a caminar a las urgencias, el paciente se desploma y fallece. ¿Qué pasó con el paciente? Tenía efectivamente una enfermedad coronaria que no había sido estudiada ni descartada adecuadamente. ¿En dónde estuvo la falla del médico? La falla del médico estuvo en que él no resolvió la duda en favor del paciente, es decir, no aplicó el principio de beneficencia. Siempre todos los actos médicos tienen que tener una tendencia a proteger al paciente, es decir, a beneficiar al paciente y no a generarle ningún tipo de efecto contrario. A eso nos referimos. Cuando el médico, en esta disquisición de qué tendrá el paciente, no favorece al paciente pensando que el paciente tiene lo más grave, hasta que se descarte, estaría incurso en responsabilidad médica.